Bienvenidos y nuevamente en esta sesión vamos a encontrar, ¿no?, la forma generalizada de la ecuación de los tres momentos. Eso quiere decir que vamos a obtener a partir de un modelo pues la ecuación de los tres momentos. Asimismo pues las variables que van a intervenir en esta ecuación. Muy bien, para empezar pues podríamos mencionar que el modelo a usar va a ser una viga simplemente apoyada, ¿no?, de un solo tramo, donde esta pues está siendo cargada, ¿no?, por una carga cualquiera, ¿no? Entonces a esta viga se le va a hacer tres cortes, ¿no?, en puntos, en cualquier punto, ¿no? Son tres cortes, los cuales pues el primer corte con el segundo tiene una longitud L1 y el segundo corte con el tercer corte pues tiene una longitud L2, ¿no? A partir de esto entonces lo que vamos a hacer es extraer estos dos cortes y lo tenemos aquí abajo, ¿no? Entonces tendríamos la carga en el tramo 1, ¿no?, la carga y la carga en el tramo 2, ¿no? El tramo 2 sería el corte 2 y 3. Ahora bien, recordemos la teoría, ¿no?, de los esfuerzos en vigas y también la estática. Teníamos entonces que cuando nosotros realizamos cualquier corte, ¿no?, en una sección de la viga, pues lo que teníamos era que la cortante y el momento pues estaban colocados de esta manera, ¿no? Entonces, utilizando esa misma concepción, ¿no?, o esa convención, pues vamos a plantear nosotros, ¿no?, el diagrama de cuerpo libre de cada tramo, con lo cual tendríamos los momentos M1, M2 para el primer tramo, M2 y M3 para el segundo tramo. Es decir, usted si hace el corte en el corte 1, pues estaríamos en este caso, ¿no?, el cortante pues en este caso con el momento estarían pues yendo, ¿no?, de esta parte, ¿no?, la cortante hacia arriba y el momento M1 en este caso lo denominamos. Para el cortante V2, ¿no?, sería la otra porción izquierda, con lo cual en este caso la dirección estaría correspondiendo más que todo a la disposición de la carga que tiene pues este tramo, pero los momentos en este caso sí son continuos. Ahora bien, para el segundo tramo de igual manera, ¿no?, se tendría pues la carga M2, ¿no?, M2 y M2 como se tiene aquí, pues sería, ¿no?, de esta manera. Entonces estos momentos en este caso se le van a llamar momentos de continuidad para la viga citada. Entonces, continuando, ¿no?, habíamos extraído entonces los cortes, tendríamos aquí, y lo que mencionábamos anteriormente es que los cortantes y los momentos flectores se disponen pues, ¿no?, de acuerdo a como se muestran en la gráfica. Entonces esto ya lo teníamos, ¿no?, hemos copiado nada más, solamente hemos añadido pues, ¿no?, la otra parte que se estaba obviando, y lo cual pues tendríamos los mismos cortes aquí y la dirección de la fuerza cortante y el momento flector también, ¿no? Ahora bien, en esta parte lo que vamos a utilizar es justamente mencionar de que esta va a ser el estado original de carga, ¿no? Es la estructura original, ¿no?, con las cargas originales. A esto vamos a darle un tratamiento, ¿no? Vamos a dividir entre dos estados. El primer estado de carga, que va a estar dado por un modelo de viga simplemente apoyado. Entonces recuerda que las cortantes que se van a calcular, o las reacciones, justamente corresponden a vigas simplemente apoyadas, es decir, tendríamos acá apoyos, ¿no?, apoyos nada más. Y el segundo estado de carga pues correspondería justamente a lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Por el método de la superposición de efectos, estamos nosotros dividiendo la carga en cada uno de los tramos,
y estamos extrayendo nosotros los momentos de continuidad, ¿no? Entonces el segundo estado de carga estaría reflejado por, ¿no?, las cargas debido a los momentos en los extremos de cada elemento. Ahora luego pues se está haciendo el cálculo del diagrama de momento flector para cada uno de los estados. El diagrama de momento flector para el primer estado, ¿no?, corresponde simplemente a una, en este caso podríamos llamar una parábola, ¿no?, con una concavidad hacia arriba, ¿no? Y para los momentos, pues recuerden, ¿no?, que los momentos, la gráfica de los momentos simplemente son de acuerdo a cómo va, ¿no?, la disposición de la dirección de los momentos, ¿no? El momento en este caso hacia abajo, por lo cual el momento de la gráfica también hacia abajo, ¿no? El momento M1 también hacia abajo, ¿no? Entonces estamos asumiendo, ¿no?, de que el M1 va a ser mayor al M2, por eso es que la longitud, ¿no?, la distancia es mucho mayor a comparación de esto. Entonces para el segundo tramo también lo mismo, que el M3 en este caso, el extremo es mayor que el momento M2, ¿no? Entonces se tendría pues con esas condiciones el diagrama de momento flector sería de la forma en cómo se está presentando. Ahora bien, para el diagrama de momento flector del primer estado de carga, lo que vamos a tener que hacer también es calcular el centro de gravedad de esta gráfica. Por lo cual hemos hecho pues, o hemos simplemente colocado las distancias con respecto al centro de gravedad de la gráfica y, ¿no?, los extremos A1, B1, A2 y B2 para cada uno de los tramos. De igual manera sería para, ¿no?, los diagramas de momento flectores que tienen una tendencia triangular, y todo ello lo vamos a utilizar luego, ¿no? Muy bien, entonces luego de haber obtenido ello, pues lo que vamos a tener que realizar es recordar nuevamente, ¿no? Vamos a tener que graficar justamente esta carga cualquiera. Lo que nos va a generar a nosotros es una elástica, ¿no? Una elástica que va a estar dado pues comúnmente, ¿no?, por una concavidad hacia arriba. Entonces de manera exagerada podríamos nosotros graficar pues ello, y podríamos presentarlo en esta gráfica. Entonces en este caso se está ampliando, ¿no? Es como una ampliación, y se está viendo pues una tendencia exagerada pues, ¿no?, de la elástica de la viga. Muy bien, lo que se tiene que hacer ahora es el método de los tres momentos, justamente el nombre lo indica. Se van a tener que escoger tres puntos cualquiera que pertenezcan pues a la deforma de la viga. En este caso son tres puntos cualesquiera puestas, ¿no? Recordemos, ¿no? O sea, es como si nosotros hubiéramos cogido a partir del apoyo, ¿no?, la gráfica de la elástica, y al azar hemos escogido tres puntos cualesquiera, ¿no? Entonces esos tres puntos cualesquiera pues lo tenemos ahí. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, muy bien, es, por ejemplo, tomar un punto de referencia, en este caso el punto número 2. Este punto número 2 vamos a trazarle una línea horizontal que va a coincidir con la línea horizontal pues, ¿no?, de la viga, ¿no? Y a partir de esto pues lo que vamos a tener que hacer uso es del método pues, ¿no?, del área de momentos, que básicamente se resume pues en el uso de estas distancias, ¿no? Por ejemplo, tenemos al T1 respecto a 2 y al T3 respecto a 2, que vienen a ser desviaciones tangenciales de los puntos 1 y 3, es decir, se va a tener que graficar, ¿no?, una tangente en el punto 2, ¿no? En el punto 2 se grafica la tangente a la elástica, y esta línea tangente pues va a tener que cortar justamente
a las verticales de cada uno de los puntos, ¿no? Entonces a esa distancia, en este caso T32, que viene a ser desde el punto 3 con respecto a la tangente, ¿no? del punto 2, pues va a tener esa nomenclatura T3 respecto a 2. Y además, ¿no? El H3, en este caso A1 y H1 y H3 van a ser las alturas de 1 y 3 con respecto al punto 2. Entonces en este caso el punto 2 va a ser el punto incógnita que nosotros vamos a tener que calcular el momento. Es decir, para el punto 1 es necesario conocer ya, ¿no? O por dato, y el punto 3 también, ¿no? Los momentos. Vamos a hacer uso solamente de los momentos en los extremos. Entonces en el punto 1 y en el punto 3 se deben de conocer los momentos. Y el tercer momento, que corresponde al tercer punto, pues vamos a partir de la ecuación de los tres momentos, pues calcular. Muy bien, entonces lo que se está haciendo simplemente es ello, ¿no? Graficar, cortar esa tangente y pues conocer justamente esta línea, ¿no? Este triángulo, estos dos triángulos que ahora lo vamos a conocer, ¿no? L1 y L2. No recordemos que estos corresponden a los cortes, ¿no? Corte 1, corte 2 y corte 3. L1 y L2. La longitud entre cada corte, ¿no? Entonces luego de esto lo que vamos a tener que hacer es, por ejemplo, vamos a hacer una semejanza de triángulos con respecto a estos dos triángulos obtenidos, ¿no? de la elástica. Entonces vamos a hacer una semejanza de triángulo, es decir, a este ángulo se le pone H1 menos T1, ¿no? Respecto a 2, y a este ángulo se le pone, pues, ¿no? El T3 respecto a 2, ¿no? Menos el H3, ¿no? Entonces todo ello pues estaría representándose en esta relación, ¿no? En la semejanza de triángulos tendríamos H1 menos T1 entre 2 entre L1, que corresponde al triángulo pequeño, y al T3 entre 2, no, perdón, respecto a 2, ¿no? Que es la desviación menos H3 sobre 2, ¿no? Es una semejanza de triángulos, por lo cual esta proporción pues va a ser igual, ¿no? Luego nuevamente simplemente resolviendo esta ecuación pues vamos a tener que, ¿no? Esta otra expresión. Entonces aplicando el concepto del área de momentos, pues la desviación, ¿no? del punto 1 con respecto a la tangente del punto 2 pues es igual a 1 entre EI por el área, ¿no? de los cortes, entre los cortes 1 y 2 por su centroide, ¿no? En este caso lo que estamos señalando corresponde al momento del área del diagrama de momentos flexionantes entre puntos, ¿no? 1 y 2 respecto de 1. A ver, es decir, lo que nosotros estaríamos viendo es esto de aquí, ¿no? Del estado original de cargas. Es decir, el diagrama del momento flector, lo que vamos a tener es justamente calcular el centroide del diagrama, ¿no? Justamente el área por su brazo con respecto a uno de los extremos, ¿no? En este caso sería respecto a 1, por ejemplo, entre los puntos 1 y 2 sería 1 y 2, con respecto al punto 1 sería el valor del área con respecto a su brazo, ¿no? Eso es lo que nos indica acá, área, ¿no? En los cortes 1 y 2 respecto al punto 1, ¿no? Muy bien, entonces de igual manera la otra desviación sería lo mismo, ¿no? El área, ¿no? 3 y 2, es decir, el área 3 y 2, corte 3 y 2, ¿no? El corte 3 y 2, por lo cual nosotros tendríamos que multiplicar con respecto al x3, ¿no? Que es B2, ¿no? Entonces con ello estaríamos acá pues
reemplazando pues, ¿no?, lo que se tiene en los diagramas de momento flexionante, ¿no?, para cada uno de los casos, obviamente, para el primer estado de carga y para el segundo estado de carga. Estos dos se suman, ¿no? Muy bien, entonces haciendo ese cálculo, pues vamos a tener nosotros esta expresión, que es muy sencillo, ¿no?, comprobarlo. En este caso, este es B2. Muy bien, entonces luego de haber obtenido estas dos expresiones, ¿no?, que se ha hecho uso de las gráficas, vamos a sustituir pues esos valores en esta expresión obtenida anteriormente. Entonces, luego de simplificar algunas variables, pues lo que vamos a obtener justamente es la ecuación de los tres momentos, ¿no?, que esta ecuación, como habíamos mencionado, pues se relaciona los momentos flexionantes en 3 puntos cualquiera de una viga, ¿no? Entonces la expresión generalizada pues de la ecuación de los tres momentos vendría dado por estas 1, 2, 3, 4, 5 expresiones y una igualdad, ¿no?, que cada uno de ellos pues corresponde justamente al momento del corte 1, la longitud del tramo 1, el momento 2, ¿no?, del corte 2, la longitud del tramo 1, longitud del tramo 2, el momento del corte 3, ¿no?, longitud del tramo 2, y esto exclusivamente pues va reflejado pues, ¿no?, de la aplicación del área de momentos, ¿no? Y esto va a estar igualado pues, ¿no?, a esta expresión que relaciona la altura, ¿no?, que habíamos ya mostrado pues anteriormente, ¿no?, en la elástica de la viga, ¿no?, estas alturas. Entonces mucho tiene que ver estas alturas para poder pues estudiar cada uno de los casos que presente pues, ¿no?, la viga. Entonces luego de presentar pues la ecuación de los tres momentos, lo que vamos a tener que realizar es un comentario, ¿no?, adicional a la ecuación de los tres momentos. Por ejemplo, si tenemos que los puntos 1, 2 y 3 están a la misma altura, ¿eso qué quiere decir? A ver, vamos a mostrar. ¿Eso qué quiere decir? Si los tres puntos coinciden, ¿no?, pues no habría diferencia, ¿no? Simplemente sería un valor h igual a 0. Muy bien, y es lo que vamos a tener más a menudo, ¿no? Por ejemplo, lo que habíamos nosotros mencionado, pues, ¿no?, en las vigas continuas. Por ejemplo, tomamos por ejemplo estos dos tramos, ¿no? Son 3 puntos. Los 3 puntos pues van a ser lineales, ¿no? Van a coincidir, por lo tanto h tendría que ser igual a 0 en la ecuación. Es decir, en la ecuación que habíamos nosotros presentado, la ecuación de momentos, pues vamos a tener de que h1 y h3 van a ser 0, entonces esta de acá va a tener que desaparecer. Muy bien, ¿qué más? Los 3 puntos que se consideran pues son 3 apoyos, ¿no? En la mayoría de los casos pues las vigas continuas pues no se tiene pues que los 3 puntos van a ser los apoyos. Entonces los momentos son conocidos en los apoyos. Entonces estos normalmente se van a considerar rígidos o a la misma altura. Entonces se calculan pues, ¿no?, los momentos en dichos apoyos. Entonces sería objetivo, por ejemplo, calcular el momento en uno de los apoyos. Se podría hacer uso de la ecuación de los tres momentos y sería sencillo calcularlas. Además, si el objetivo es calcular las flechas o las deflexiones, pues se consideran 2 de los puntos sobre 2 apoyos. Es decir, por ejemplo, si yo quiero conocer cuánto es la deflexión en el punto medio, por ejemplo, si yo quiero analizar el primer tramo, pues simplemente el punto 1 y el punto 3, ¿no? O el punto 1, claro, el punto 1 y el punto 3 estaríamos tomándolo como en los apoyos. Y el tercer punto, pues, ¿no?, sería a mitad, ¿no?, del vano de la viga, ¿no? Y el tercero en el punto donde se quiere hallar la ordenada o flecha, ¿no?, lo que habíamos indicado. Muy bien, con respecto a este término, ¿no?, que involucra
bastante en la ecuación, pues estos están referidos justamente al área de momentos flectores que producen las cargas aplicadas a estos tramos, ¿no? Si se suponen obviamente apoyados en sus extremos, ¿no? Vamos a presentar una tabla, ¿no?, donde ya se tiene justamente la expresión de estos dos valores. ¿Cómo se han obtenido ello? Simplemente se ha hecho cálculo, ¿no? Se ha hecho cálculo de las gráficas, ¿no?, de cada uno de las cargas que se van a encontrar. Se han calculado, pues, no, justamente esos áreas de momentos. Entonces, en otro video vamos a presentar la tabla, ¿no? Y por último, tendríamos que mencionar, pues, no, la regla de signos. Como se había mostrado anteriormente, M1, M2 y M3, ¿no?, el sentido tal y cual está, pues están considerando positivos. Si fuesen negativos, pues tendríamos que acomodar también la ecuación de los tres momentos, ¿no?, con el valor respectivo, con el signo respectivo. ¿Qué más? Si los momentos son negativos, se tendrán que colocar en la ecuación también, ¿no? Si obtenemos un valor negativo, ¿no?, luego de haber aplicado la ecuación de los tres momentos, entonces eso quiere decir que ese momento, pues justamente tiene el sentido negativo, es decir, en este caso sería el sentido horario, ¿no? Y por último tendríamos que H1 y H3 están por encima de H2, ¿no?, como se había presentado pues al inicio, ¿no?, están por encima. Entonces, si ese es el caso, se consideran pues esas distancias positivas, por lo cual si nosotros obtendríamos, por ejemplo, que H1, H3 o dos de ellos estén por debajo, pues entonces tendríamos que considerarlos como negativo, y más o menos eso lo vamos a ver en un ejemplo. Muy bien, entonces eso sería todo, ¿no?, con respecto a la obtención de la ecuación de los tres momentos. Muy bien, entonces nos vemos en las siguientes sesiones.